Buen día, chicos. El día de hoy les presentaremos nuestro análisis de la película Escritores de la Libertad. Para ello necesitaremos ver algunos conceptos brindados por autores como lo son Elvia Marbella Villalobos, Alicia R.W. Camilloni, Juan Mayart. En primera instancia tenemos que la pedagogía es la ciencia y la técnica de la orientación de las personas en la vida para que sepan y logren vivir, teniendo como sujeto de estudio a la persona humana y como objeto la educación, y lo entiende como el proceso de crianza de los niños, entendida como la transmisión de valores y saberes técnicos inherentes a la sociedad. Educación proviene del vocablo latino educare, que significa conducir, criar, nutrir, alimentar o guiar. La educación se entiende como la actividad que consiste en regular o proporcionar desde fuera lo necesario para construir. Para Mayart, la educación está dividida en tres partes. Primero tenemos a la educación formal, que representa la acción institucionalizada más evidente. Los contenidos aquí son determinados por las autoridades académicas de forma explícita. Continuamos con la educación no formal, que es un ámbito extraescolar, aquella que no se encuentra totalmente institucionalizada, pero se organiza de alguna forma. Por último, tenemos a la educación informal, que se trata de un tipo de acción educativa no organizada. La educación ha asumido varias formas según los fines que la animan, de acuerdo con las concepciones de sociedad, cultura y de hombre, que le sirven de sustento. Para Villalobos, la didáctica es el arte de enseñar, instruir, exponer claramente, demostrar. Hace referencia a guiar y mediatizar los conocimientos y principios con la instrucción, y su objeto de estudio específico de la didáctica es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, a la vista de lo anterior, podemos apuntar, ya que la didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de conseguir la formación intelectual del educando. Comenzaremos a analizar el personaje de la maestra Erin. En un inicio consideramos una instrumentación didáctica escasa, ya que la maestra Erin no considera los momentos de esta, debido a que no realiza un diagnóstico de necesidades, el cual es importante para conocer el contexto en el que se centra y enfocarse en aquello que los educandos verdaderamente requieren, lo cual provoca que su planeación, seguido de sus contenidos educativos, no sean los adecuados al grupo. Conforme avanzamos el recorrido y la evolución de su práctica, casi de manera obligatoria, al no obtener respuesta, decide empatizar con su situación y comprender lo diferente que ha sido la educación para ellos debido a las grandes injusticias con las que se enfrenta día a día debido a la integración en una escuela de buen prestigio. Es importante considerar que el educador tiene la responsabilidad de ser guía del proceso de enseñanza, y la intención de la profesora, desde el primer día que intenta poner en práctica su intervención, no recibe el apoyo ni interés por parte del educando, el cual en parte debe ser constructor de su propio aprendizaje. El no haber diagnosticado de manera correcta al grupo y sus necesidades, la metodología que la maestra ofrece al grupo en primera instancia no es de interés para los alumnos e incluso les parece aburrido, además de poca facilidad de ellos para entenderlo, pues en un determinado momento de la película ellos le hacen notar que no tienen ni idea de lo que habla, pues no cuentan con conocimientos previos de lo que ella les intenta enseñar, además de ser conscientes de que no cuentan con ningún apoyo por parte de la escuela, aunque sí se cuenta con los recursos. La organización grupal era escasa y poco satisfactoria, ya que, como sabemos, parte fundamental de la didáctica es el tiempo didáctico, que, en el caso de la profesora Erin, se convirtió en algo bastante amplio, al conseguir incluso un segundo trabajo para obtener los recursos por su propia cuenta, esto como respuesta a la negación por parte de su institución. Cuando la profesora Erin dio clases por primeras ocasiones a los alumnos, consideramos que su corriente didáctica era tradicional, ya que intenta enseñarles de la manera en que se cree que es la correcta ante la sociedad, ignorando por completo todas las adversidades y variantes que un grupo, y más en específico, un grupo conformado por chicos de diferente descendencia, puede presentar. Esto cambia cuando modifica su práctica pedagógica y la convierte en una didáctica crítica, donde sitúa al estudiante como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, además de organizar el conocimiento a partir de la reflexión. Considera la evaluación como valoración del buen desempeño por medio de competencias, así como su estilo de interacción educando-educador, que alienta a los alumnos a preguntar y tener gran curiosidad por temas que desconocen, situación que no podemos observar en la práctica didáctica de la directora de la institución, ya que siempre estuvo dirigiendo una didáctica tradicional, no contaba con las habilidades y competencias docentes ni cognitiva, ni afectiva, ni socialmente.
Se limita a hacer de lado el problema e ignorarlo. Continuamos admitiendo que la maestra Erin, debido a los obstáculos que se le presentaron a lo largo de su tiempo enseñando al grupo, ya que sabemos que al modificar su práctica, basándose en las necesidades de un grupo que nunca ha tenido un guía que empatice con su situación, es bastante complicado pero placentero. Esta situación va desde las necesidades culturales y psicológicas hasta las escolares de cada alumno. Dentro de la película esto lo podemos observar cuando realizó el juego mediante la línea pintada en el piso. Fue un intento de conectar con ellos, logrando una de las características básicas de las habilidades de la docencia, que es el interés en los problemas del educando y consideración hacia estos. Posteriormente, la maestra decide entregar a cada uno de ellos un cuadernillo en el que pretende que escriban la manera en que se sienten, lo que les preocupa o la situación por la que están pasando en ese momento, para que puedan desahogarse un poco y brindarles un escape de sus vidas complicadas. Claramente, ella decide hacerlo con una intención, que es obtener su apoyo o confianza, siendo muy paciente y flexible con ellos. Ya por último, hablando de la dinámica de grupo, podemos decir que fue modificándose de manera positiva poco a poco. El conjunto de acciones en un inicio por parte de la profesora, su interacción o transformación de la forma de pensamiento iniciada por ella, provocó el seguimiento de los estudiantes al punto de mejorar de gran modo la forma en que ellos se relacionaban con los profesores o incluso entre ellos mismos. A lo largo de la película pasan por las etapas de desarrollo grupal hasta convertirse en un grupo efectivo, ya que se comprenden unos a otros y logran tener una comunicación abierta. La profesora busca un aprendizaje para el cambio, ya que su modo de aprendizaje comienza a basarse en la propia experiencia, trasladando la información a contextos propios, con una educación creativa, que podemos verla en la visita al museo que hicieron, que aunque podríamos considerarla algo bastante básico, sabemos que causó un gran impacto en ellos, y eso era lo que buscaba la profesora. Sabía que debía llevarlos a un lugar fuera del aula que tuviera como resultado una concientización acerca del modo en que llevaban sus vidas. Aunque su participación dentro de la película es breve, deja ver la actitud que presenta frente a la evolución que tiene el grupo. Desde no tener una adecuada instrumentación y decidir evadir el problema, sin siquiera preocuparse por tratar de entender el contexto en el que se encuentran, subestima la capacidad de los estudiantes y decide llevar a cabo unos contenidos educativos de menor dificultad, debido a que considera una total pérdida de tiempo brindar los recursos si no van a lograr un cambio. Ve a los educandos como una parte inferior a ella, y hablar de tiempo didáctico es casi imposible, ya que como lo mencionamos, decidía no acercarse al problema, e incluso desalentar a aquellos que querían intentarlo, como fue el caso de la profesora Erin. Eso habla mucho de sus habilidades como docente y su resistencia a modificar su práctica pedagógica. Como ya se había mencionado anteriormente, podemos retomar que la corriente didáctica que sigue es tradicional, que es más aceptada por la sociedad, lo cual podemos notar en la actitud que toman los demás profesores de la escuela, sin permitir la creatividad, clasificar a los alumnos entre los que ella considera como mejores y peores. No se detiene a conocer o estudiar a los alumnos, únicamente se preocupa por lo que deben aprender. No existen muchas cosas buenas que decir de ella, por el contrario no genera un ambiente de aprendizaje cómodo, ya que esto no les brinda ni seguridad. Siempre trataba de tener el control en todo, y cuando no lo logró con el grupo tomó una actitud de desaprobación. Podemos decir que la directora contaba con nula capacidad de actualizarse al cambio. Al no ser específicamente docente, sino directora de la institución, no podemos comparar su práctica con la de la profesora. Sin embargo, durante la película pudimos observar la práctica que hacían otros profesores de manera despectiva hacia los alumnos diferentes, y ella se encontraba de acuerdo con todo esto, lo que nos permite determinar que su habilidad didáctica era deficiente. Alumnos Marcus y Eva. Decidimos exponer su situación en conjunto debido a que ambos juegan el importante papel de alumnos. Esto brinda otra perspectiva del contexto. Durante el inicio de la clase, ambos se encontraban escépticos ante la idea de una profesora que verdaderamente quisiera enseñarles y estuviera dispuesta a comprenderlos y apoyarlos. Como ya lo mencionamos, los estudiantes son los constructores y responsables de su propio aprendizaje, situación que no pasaba en ninguno de los dos. Ambos se encontraban bajo situaciones demasiado complicadas, principalmente familiares, como para prestar la atención que se requiere en la escuela. No existía motivación de su parte hacia la educación, ya que ellos, basados en su experiencia, consideraban que la gente blanca siempre estaba en su contra y buscaban perjudicarlos de alguna forma. No entendían nada de lo que los profesores decían, debido a su falta de educación eficiente, así que ya ni siquiera intentaban esforzarse a pesar de ser lo suficientemente capaces. Así como los docentes es muy importante el tiempo didáctico, podemos decir que para los alumnos también. El tiempo lo había, sin embargo, en un inicio
del proceso no era utilizado de manera eficiente. En el caso de Eva, era menor, pues ella asistía a la escuela por obligación para no regresar al reclusorio, pero aún a pesar de este hecho, no le interesa terminar la escuela y hace énfasis en que solo espera llegar a cumplir 18 años. Por tanto, su tiempo didáctico se ve muy limitado debido a las ausencias de algunos alumnos, ya que no era de su interés la clase. No ver a la profesora como una autoridad, pues consideramos que todo este conjunto de actitudes por parte de los estudiantes se debe a la inconformidad que sienten dentro de la institución debido a las políticas educativas desiguales, así como la limitación de recursos específicamente para alumnos de color. Aunque ambos estudiantes en un inicio no ponían interés en su aprendizaje, en parte también cansados del modo en que se les enseñaba, de una forma no interesante para ellos y repetitiva, comenzaron a reflexionar acerca de por qué todo el tiempo estaban a la defensiva con todo el mundo, desde relacionarse entre ellos hasta con los profesores. Cuando la maestra les brindó libros nuevos, confiando en ellos y la responsabilidad con que los cuidarían, que poco a poco por palabras propias se convirtió en su lugar, su escape, su mejor momento del día, lo cual consideramos que es la mayor satisfacción para un docente. Eva se caracterizó por ser una persona aislada y negada a hablar de sus problemas con los demás, debido a que tenía fuertes problemas familiares que la orillaban a concentrarse en todo menos en sus estudios. La maestra Erin la apoyó y orientó a tomar las decisiones correctas para su vida, teniendo suma paciencia y solo acercándose hasta donde ella se lo permitía. Logró que ella le brindara su confianza y contara cosas que eran verdaderamente importantes en su vida. La relación de Eva con sus compañeros de grupo mejoró de gran manera. Se convirtieron en un gran apoyo. La profesora logró que ella se integrara en el grupo. Incluso incrementó su interés y gusto por la lectura, lo cual sucedió debido a que la maestra se enfocó en buscar lecturas que se relacionaran con su contexto o situaciones que los alumnos en general habían vivido. Marcus demostró ser alguien demasiado incomprendido y frustrado con su vida. Encontró una salida al poder expresar sus pensamientos en el cuadernillo que le brindó la profesora. La situación familiar en ese momento no era buena, debido a las malas decisiones que había tomado en el pasado. Su recorrido por el Museo de la Tolerancia causó un gran impacto en él, debido a que reflexionó que existieron personas que verdaderamente fueron maltratadas y sufrieron de grandes injusticias. Consideramos que esta situación fue la que lo orilló a regresar a casa de su madre. Posteriormente, interesarse bastante en la lectura, principalmente en la historia de Ana Frank. Marcus evolucionó mucho como estudiante y se volvió el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Las características del grupo docente tuvieron un gran contraste entre la profesora Erin y la directora en conjunto con los demás maestros. Como ya mencionamos anteriormente, no existía apoyo entre sí. Incluso el personal directivo, como grupo en particular, podemos considerarlo como no efectivo, ya que todos realizan sus prácticas de manera independiente de acuerdo a sus criterios. En su mayoría no contaban con las habilidades básicas de un docente, como lo son la cooperación y la democracia, la consideración, paciencia, flexibilidad, eficiencia y disponibilidad. A partir del momento en que ella evalúa la situación de sus alumnos y se percata de que la escuela tradicional no es efectiva, es cuando decide modificar su intervención didáctica y cuando lo hace, comienza a obtener respuesta por parte de los alumnos. Consideramos que es muy importante dejar de considerar al alumno como un alumno sin problemáticas y mostrar más empatía acerca de la situación por la que estén pasando, ser el guía de todos los alumnos por igual sin importar su contexto. También consideramos importante poner en práctica las habilidades con que se cuenta para intentar innovar la metodología que se emplea y adecuarla a las necesidades específicas de los alumnos para que provoque un interés y respuesta en ellos, logrando de este modo un proceso de enseñanza-aprendizaje satisfactorio. Concluimos que la película brinda una buena perspectiva acerca de las diferentes situaciones que se presentan dentro de una institución con verdaderos problemas. Es importante que tengamos en cuenta esto, ya que como futuros pedagogos tendremos que enfrentar situaciones similares y tratar de abordarlas lo mejor posible, buscando una solución que sea apropiada para el bienestar de los alumnos.